porque la iglesia necesita conocer parte de estas cosas. No me robo más el tiempo porque el tiempo, ay hermano, es bien valioso y quiero que me acompañe conmigo al libro de Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 34. Quiero establecer la base, hermano, porque yo creo que no hay mensaje, no hay enseñanza, no hay sabiduría que se comparta de la palabra del Señor sin una base bíblica. Y necesitamos nosotros establecer esa base para que sepamos, ¿verdad?, que estamos hablando realmente palabra de Dios y que de ahí se deriva un tema tal vez de actualidad. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Esta noche quiero hablar acerca de la reforma. Nunca hemos hablado de la reforma. Usted sabe que nosotros como cristianos tenemos un día muy especial, aparte de todos, ¿verdad? Pero hay un día donde a nivel mundial se celebra el día de la reforma. ¿Qué día es ese? ¿Sabe? ¿Alguno sabe? Es el 31 de octubre. El 31 de octubre no se celebra lo que usted celebraba antes, sí también se celebra, ¿verdad? Pero la iglesia cristiana y el movimiento cristiano celebra el día de la reforma. ¿Había escuchado eso usted? Pues va a aprender algo de eso. El día de la reforma. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Amén. Dice el verso 21, el verso 17. Hace unos días les hablé de esto, hermano, pero quiero establecer las bases ahí. Dice, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Hicieron un gran descubrimiento. Y entre esos, decía el verso 18, además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, del libro que habían descubierto, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y Safán, escriba, y Asías, rey, siervos del rey, diciendo, andad a consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. El profeta halló un libro, el sacerdote halló el libro escondido, hermano, en el templo. En el templo estaba escondido el libro de la ley. Haga de cuenta que en la iglesia alguien escondió la Biblia, la única Biblia que había. Y entonces iban a hacer todos los asuntos del templo por pura tradición, porque aquel así lo hizo, lo hago yo, porque me enseñaron a hacerlo, que así se hacía, así se hace. Pero hubo un descubrimiento muy grande. Hallaron el libro que decía todo lo que tenía que hacer, el libro del Señor. Y cuando lo leyeron, el rey dice que rasgó sus vestidos, hermano, y se sintió muy mal porque se dio cuenta que sus padres nunca habían caminado en el camino que Dios había dejado escrito. Entonces Josías, teniendo la autoridad de hacerlo, hace una reforma a la manera de hacer las cosas. Y comienza a quitar los altares a los ídolos, comienza a hacer un montón de cosas que no se hacían. Trae, hermano, la Pascua, la celebración de la Pascua ahí a ellos. Y hay, hermano, una fiesta muy grande porque se han dado cuenta de que estaban lejos, se habían ido por un camino lejos de lo que Dios quería y era tiempo de volver. Él hizo una reforma a todo lo que se estaba haciendo porque todo se había deteriorado. Cuando una reforma es necesaria es porque las cosas se han deteriorado, se han ido por otro lado, por el lado donde no deberían de haberse ido, y hay que reformarlas, hay que volverlas a formar de la manera original. Y eso fue lo que pasó. Y en el año, hermano, a través de la historia, le voy a contar un poquito de historia de la iglesia, ¿okay? Porque es necesario ya establecer esas cosas. Hay mucho que hablar acerca de la historia de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no tiene sus orígenes en la iglesia católica.
La iglesia cristiana tiene sus orígenes en el judaísmo, porque fue donde antes, lo que se practicaba antes, y de ahí, hermano, surgió la iglesia. Pero a través de la historia usted sabe de que la iglesia nace en el libro de los Hechos y el Señor da la orden de que los discípulos se esparcieran por todo el mundo llevando el mensaje del reino. Como nadie se atrevía a salir, el Señor permite una persecución a la iglesia. Y usted ve en el libro de los Hechos cómo se viene una persecución sobre la iglesia y perseguían a las mujeres, a los niños, perseguían a todos, hermano. Entonces se esparcieron, se fueron por ciertos lados. A partir de como en el año 64 más o menos, por ahí así, se inicia la persecución en una manera ya más intensa. La Biblia tiene libros escritos hasta más o menos el año 67, 68, 69, que es el libro el año en que la carta a los hebreos fue descubierta. Pero ya había, en ese momento en el que la carta de los hebreos fue descubierta, ya estaba la iglesia en persecución. Hermano, y no crea de que era de la burla, ¿verdad? Ay, eres cristiano y te saco la lengua. No, sino que eres cristiano y te voy a quemar vivo. Eres cristiano y te voy a matar a ti, a tu familia. Eres cristiano y si quieres vivir tienes que negar a Cristo. Y nosotros no hemos llegado hasta cierto nivel de sufrimiento, por decirlo así. La persecución se desató y fue así como se regaron por todos lados. Y muchos hermanos tuvieron que vivir situaciones muy difíciles y respaldado con la historia. En el año 70 aproximadamente, Nerón, ya con la persecución sobre la iglesia ya bien rígida, hermano, hace una estrategia para que todo el mundo se volcara en contra de los cristianos y manda a incendiar la ciudad. Pero cuando le incendian la ciudad le echan la culpa a los judíos y dice, fueron los judíos, fueron los cristianos quienes incendiaron la ciudad. Pero fue él mismo el que mandó a hacer eso. Y entonces ahí, hermano, se intensifica más la persecución y fue en esos días donde también el apóstol Juan es encarcelado y mandado al exilio en la isla de Patmos. Luego después de eso se encuentra, hermano, el hallazgo del libro de Apocalipsis, que fue escrito pues entre los años 90 y algo, y se descubre, y ese es el último escrito que se encontró de los libros que están en la palabra de Dios. Pero hubo un lapso donde no se sabía nada de los años 70, 80, 90, porque la persecución fue bien grande. Entonces hubo un esparcimiento de los cristianos por todos lados. Pasando después del primer siglo, hermano, la persecución pues seguía. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se narra un poco de lo que pasaban los cristianos en esa persecución. Yo quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice en el verso 33, por fe, hablando de la fe, ¿se acuerdan? Capítulo 11 de Hebreos. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿De quién está hablando, hermano? De los cristianos. Hebreos capítulo 11, por favor, verso 33. Verso 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pero aún así sacaron fuerza de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Lo que quiere decir ahí, hermano, era que le decían, niega a Cristo. Niega a Cristo y vas a vivir. Imagina usted, hermano, qué situación difícil ver a la familia amenazada y decirle, niega a Cristo y tu hijo vive o tu hija vive.
Niega a Cristo y no te tiro en este precipicio o algo. La manera en que los mataban, hermano. Niégalo, niega a Jesús, niega que crees en Él. Porque en aquel entonces la confesión, ese tipo de confesión era muy, como le dijera, valía mucho pues. Porque el emperador o el que estaba a cargo en aquel entonces se creía a Dios. Y querían que a Él se le llamara, se le diera todo el culto. Y le decían, no, pues niega a tu Dios y di que yo soy. Entonces valía mucho pues, tanto así que le podía salvar la vida a alguien si lo negaba, si negaba a Jesús. Pero dice la Biblia aquí que ellos prefirieron mejor recibir sus cuerpos en resurrección, pero no negaron a Cristo. ¿Habremos negado a Cristo nosotros alguna vez? Ustedes no lo habremos negado de palabra, pero con nuestros actos a veces lo negamos todos los días, porque actuamos lejos de lo que Él haría estando aquí en nuestra situación. Dice ahí, otros, verso 36, experimentaron vituperios y azotes. A nadie le gusta sufrir. ¿Verdad que a nadie le gusta sufrir? ¿Tendríamos nosotros quizás el valor, hermano, de sufrir por el Evangelio? Esa es una pregunta muy difícil, porque al momento de experimentar una amenaza de ese tipo, muchos quizás negarían al Señor. Qué fea situación, ¿verdad? Sin embargo, dice, unos experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. 37, fueron apedreados, fueron aserrados. Mire, quédese conmigo, por favor, no quédese conmigo. Dice, fueron aserrados. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Una sierra, hermano. Aserrados. Fueron puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas. ¿Sabe por qué hacían eso? ¿Sabe por qué los vestían de ovejas, de pieles de animales? Para que los animales feroces fueran y los cazaran y los destrozaran y se los comieran. Muy tremendas las maneras en que perseguían. Luego dice, y otros de cabra, murieron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando, dice, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso fueron nuestros padres. Eso fue la iglesia de los primeros días, de los primeros años. No crea que todo el mundo lo felicitaba por ser cristiano. Hoy la persecución se volvió a nuestras casas, y aunque quizás no nos amenacen con un cuchillo, nos ofenden, se burlan de nosotros, nos tratan de menos, nos ven de menos, creen que somos ignorantes y que no tenemos nada que hacer y que no tenemos nada en que ocupar el tiempo más que estar en la iglesia y aprendiendo de un Dios, el cual ellos dicen que creen, pero no le han recibido. Los primeros discípulos tuvieron que pagar el precio, hermano, y no era un precio que podemos minimizar nosotros, sino era un precio de pagar con la vida. Pero a través de los años, hermano, durante 300 años la iglesia sufrió persecución. Y anduvieron las cuevas, dice aquí, y ahí usted va a la historia y están la historia de las catacumbas. ¿Alguien ha escuchado eso? Las catacumbas donde se iban en las cuevas, hermano, y ahí sobrevivían y ahí de alguna manera hacían la reunión en la iglesia. Hasta el año 300, hermano, que ya bajo el dominio de Constantino, Constantino comienza a recibir tenía un enemigo, él bien fuerte, pero Constantino recibe una visión y él decía que era de parte de Dios, donde decía, con esta cruz vencerás. Y entonces él asumió que era Dios diciéndole que tenía que apoyarse en el cristianismo
para poder enfrentar a su enemigo, y con ese apoyo él iba a vencer. Y entonces hace de esa manera, cesa la persecución a la iglesia, y Constantino, entre comillas, como que se vuelve cristiano. Digo como que se vuelve porque lo que hace es quitar la persecución, pero le abre la puerta demasiado grande. Y entonces, en lugar de libertad, les dio libertinaje. Y el paganismo, que estaba muy en su apogeo en aquel entonces, dice la historia que comenzaron los templos de los paganos a vaciarse, porque el cristianismo comenzó a ganar popularidad, porque ahora era algo que todo el mundo abrazaba, porque no requería los esfuerzos del inicio, sino que habían hecho una combinación de paganismo con cristianismo. Constantino, con tal de unir los pueblos, permitió que los días festivos de los paganos se introducieran dentro de los cultos o tradiciones cristianas. Y entonces es así como fechas paganas pasan a ser días festivos cristianos. La historia ahí está, hermano, y eso no tiene nada que ver con legalismo ni nada de eso. Pero después Constantino, hermano, comienza a darle más, pues, a respaldo político, digamos así, a la iglesia, que en ese entonces estaba dominada por obispos. No habían papas. Por 300 años no hubo papa. Para decir que el papa es el sucesor de Pedro. Pedro había muerto 300 años antes, por decirlo de esa manera. Y no había por 300 años un líder de esa iglesia para decir que era el sucesor. Incluso se llamaban obispos, y el obispo de ahí de Constantino, que formó la ciudad de Constantinopla, que como el centro principal del cristianismo en aquel entonces, ese obispo que tenía él aquí llegó a ser el principal de la iglesia en aquel entonces, pero puesto por él. Pero entonces 300 años después la iglesia comienza a politizarse un poquito más. Ya vamos en los años 600 y la iglesia tiene un poder político bien fuerte. Se había influenciado, hermano, con los gobiernos, con los príncipes, con los reyes, y dominaba y gobernaba juntamente con reyes la iglesia. Pero usted no ve que la iglesia, que eso está escrito en los mandatos de Jesús. Él no mandó a predicar el evangelio, no nos mandó a gobernar sobre nadie. Sin embargo, la iglesia se politizó demasiado, tanto así que llegó a haber un tiempo donde la iglesia mandaba más que el rey o que el principal de las regiones. Si la iglesia decía que sí, todo valía. Si la iglesia decía que no, todo se detenía. Pero llegó un momento donde la iglesia dice, bueno, aquí en esta ciudad, en Roma está lo principal, aquí en Roma está el trono del emperador, aquí en Roma está eso, aquí. Entonces la iglesia de Roma va a ser la principal. Y ya comienzan a armar todo el asunto, cambia de nombre y se convierte como la iglesia tradicional de ahí para acá. De luego, a partir de todos esos años, comenzaron a agregarle dogmas que están fuera de la palabra de Dios. Y se degenera tanto el asunto que los papas de aquel entonces, hermano, que no tenían nada que ver con la Biblia, hacían un montón de atrocidades. Y habían papas donde la gente, hermano, tenía que cuidar a sus esposas de ellos, de los papas. Había un papa que tenía 12 años porque le compraron el papado. Había una papisa, una mujer que se disfrazó de hombre para poder ser papa. Lea la historia. Y lo descubrieron porque cuando iba en el camino, iba sobre un caballo y estaba embarazado y dio a luz. Por eso, después de eso, se inventaron un asiento, una silla, un trono, donde era como un baño, hermano. Era como un inodoro, donde el que iba a ser papa tenía que sentarse ahí. Y entonces los que estaban encargados de asegurarse de todo eso tenían que ir por debajo
para asegurarse de que era hombre realmente la persona que estaba sentada ahí. La historia es grande, tremenda, hermano. La iglesia ignora eso porque a veces, yo entiendo, a mí me encanta mejor predicar un mensaje, y créame, pero hablo de esto porque la reforma se celebra la semana que viene, y la semana que viene vamos a estar en aniversario. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. La semana que viene vamos a estar de party, hermano. Entonces no vamos a hablar estas cosas. Y yo dije, les voy a traer esta información porque es bueno que conozcamos de esto. El asunto es, hermano, que la iglesia cristiana del libro de los Hechos, debido a la persecución y a todo lo que ellos hicieron, se sumergieron en cuevas, cavernas y todo eso. Pero la iglesia que surge es una iglesia con enseñanzas distintas a las enseñanzas con las que se fue a esconder. Se iba deteriorando poco a poco. Se iba deteriorando. ¿Hasta qué, hermano? Por los concilios que se iban haciendo, que era la reunión de los principales líderes de la iglesia, se hacían reuniones y se ponían de acuerdo ahí. Llegaron a un acuerdo, hermano, donde pues la iglesia tenía que comenzar a implementar los dogmas de parte de su líder máximo, y tenía que ser tomado como una palabra infalible, y quiere decir que no peca, que no falla, que no erra. Por eso ellos creen hasta el día de ahora que su máximo líder no tiene pecado, no falló. Se inventaron doctrinas como la que María es corredentora de Cristo. O sea que aparte de que Cristo salva, también ella. Se inventaron otra de que también María había resucitado y había ascendido al cielo igual que Cristo. Entonces comenzaron a implementar un montón de enseñanzas raras. Hasta ese tiempo todavía se bautizaba por inmersión. Después cambiaron el bautismo por aspersión. Y comenzaron, hermano, a cambiar un montón de cosas de las verdades y la fueron reemplazando por tradiciones. Cuando Josías se encuentra el libro y se lo leen, se da cuenta que lo que estaban viviendo estaba muy lejos de la realidad que estaba escrita. Y a lo largo de la historia, la iglesia, hermano, cambia de nombre, pero porque en sí era la única iglesia que prevalecía. Escondieron en esos concilios, escondieron la palabra de Dios, escondieron la Biblia, y solamente ellos tenían acceso a la lectura de la palabra. Y eran, hermano, unos pocos los que tenían acceso a eso. No cualquiera tenía acceso a todo eso. Eran poquitos. Y los poquitos que tenían acceso tenían que estar todo el tiempo, hermano, de acuerdo con lo que ellos decían. Hasta que, hermano, llegaron al punto de decir que el griego, que el lenguaje griego era el lenguaje de los herejes. Porque cuando una persona comenzaba a investigar el verdadero significado de las palabras de la palabra de Dios en griego, se daban cuenta de los verdaderos significados que tenía. Y entonces era un abrir de ojos, que no era lo que ellos enseñaban, sino que la verdadera traducción de la Biblia había sido oculta por lo que ellos consideraban el lenguaje de los herejes al griego. Usted sabe que en el Nuevo Testamento hay mucho escrito en griego. El asunto es que habían traducciones, hermano, de la Biblia, pero solamente en latín. Era el lenguaje exclusivo, solamente en latín. Y en eso, hermano, se encontraban, pues ya a través de la historia, todo el tiempo esos libros bien ocultos. Pero cuando vino el tiempo de la imprenta, ya en los años 1500, por ahí así, con el inventor de la imprenta que se llama Gutenberg, hermano, ya se comenzaron a imprimir copias de la palabra de Dios, aunque sea en latín.
y se imprimió una copia llamada la Septuaginta. Y sí, perdón, se llamaba de la Vulgata Latina, perdón, que estaba escrito en el latín vulgar, por eso se llamaba la Vulgata Latina. Y eran muy pocas las copias que había. Pero en los años 1500, como 1510 y algo, por ahí así, es la fecha que se da, pero fue antes de 1517. Nace pues claro, ¿verdad? Antes de la fecha tenía que haber nacido. Nace un reformador de la iglesia, que no fue el único reformador de la iglesia, llamado Martín Lutero. ¿Okay? De ese nombre ya lo habían oído, ¿verdad? Okay. A Martín Lutero se le conoce como el padre de la reforma. No solamente él fue el único reformador, porque está John Hus, está Wycliffe, están varios que también formaron parte de la reforma, pero que no tuvieron el valor como lo tuvo Martín Lutero, de declararle a la iglesia en aquel entonces, gobernada por el Papa, creo que era Juan X, algo así, León X era el Papa en aquel entonces. Este señor, hermano, había tomado el liderazgo de la iglesia en aquel entonces. Martín Lutero era un monje que pues él abrazado la fe, ¿verdad? Del cristianismo en aquel entonces, el único que había, pues. Pero dicen que él iba en un barco, hermano. Esta es la historia de cómo su llamamiento, mire. Que Martín Lutero iba como en un barco y que se vino una tormenta y de repente cayó un rayo bien fuerte y él en su desesperación dijo: Santa Ana. ¿Sabe quién es Santa Ana? Según la tradición. Mira lo que le estoy enseñando yo. Señor, perdóname, esto no le quiero enseñar, es historia. Según la tradición, Santa Ana es la mamá de María. Ya que bien saben, ahora sí ya. Entonces él dijo: Santa Ana, ayúdame. Y si tú me ayudas a salir de esta tempestad, yo te voy a servir y me voy a hacer monje. Y entonces, hermano, pues, se salvó. Y terminó él, hermano, abrazando esa enseñanza y se va a un monasterio. Entonces él, hermano, comenzaba a tener, dicen que sus años de estudio fueron bien duros porque los maestros lo trataban muy mal. Y eso iba formando en él su carácter para que no le fuera a dañar mucho el rechazo de la gente. Que los maestros lo veían mal y le hablaban mal, y él pues se mantenía en su carácter, y eso le ayudó a aguantar la respuesta en cualquier discusión. Pero el asunto es que él comienza a estudiar, hermano, comienza a estudiar, y se topa pues con una copia de la Biblia de la Vulgata Latina. Pero en aquel entonces el Papa que estaba a cargo, que era León X, estaba encargado de construir la Basílica de San Pedro, de terminarla prácticamente. Y quería adornarla, quería hacer un montón de cosas en esa basílica. De hecho, esa basílica está hecha, hermano, donde en el primer siglo que yo le decía de Nerón, en ese lugar él vivió, Nerón, y esos eran catalogados como los jardines de Nerón. La persecución y el odio que Nerón tenía contra los cristianos era tan grande que dice que los agarraba, les echaban brea y los metían en estacas y los ponían en línea en la entrada de su jardín, ardiendo. Eso iluminaba el jardín de Nerón. Era tan grande el odio que le tenía a él. Bueno, el asunto es que en ese lugar se construyó la Basílica de San Pedro. En ese lugar donde Nerón quemaba a los cristianos, ese lugar donde Nerón hacía todo lo que quería hacer, ahí construyeron. Usted lo puede ver la historia, hermano. Dice que no hallaron un mejor lugar que el circo de Nerón, dice, para construir eso. El asunto es que el Papa tenía necesidades económicas porque tenía que terminar la construcción de la basílica
y aparte estaban en guerra con los musulmanes. Usted sabe que esa guerra también está en la historia, ¿verdad? Sí sabía, ¿verdad? La guerra de las cruzadas y todo eso, que a pura fuerza de espada querían convencer a la gente que se volviera cristiana. Pero entonces tenían un pleito eterno, una guerra con los musulmanes. Los musulmanes venían, los atacaban, la iglesia iba y los atacaba, y entonces todo eso generaba gastos. La iglesia imperial de aquel entonces necesitaba saldar todos esos gastos. Aparte que tenían un montón de lujos y gente que mantenían ellos, pero con mucho dinero. Entonces, todo eso se estaba dando a la misma hora en que Martín Lutero estaba aprendiendo de la palabra de Dios. Y entonces él, hermano, era testigo de las tradiciones que hacía la iglesia. Pero él comparaba las tradiciones que veía con la verdad escrita, porque él tenía acceso a una copia, como le digo. Y dicen que, hermano, comparaba lo que veía, pues, y veía pasar con lo que estaba escrito, y eso le causaba a él aquello de querer decir algo y no poder, ¿me entiende? Entonces veía un montón de cosas que pasaban a su alrededor que eran bien injustas. Y el Papa, el León X, estaba interesado en terminar la basílica, y lo que hizo fue mandar a un predicador, fíjese, a un predicador que se llamaba, ya le digo, aquí le digo el nombre, porque ese sí no me lo sabo, dijo aquel. Mandaba un hombre que se llamaba Nexter, no me acuerdo, perdón, hermano. Ahí sí se me fue. Le digo que mucha información, mucha información. Se llamaba Juan Texel, el predicador. Juan Texel. Y lo mandaron a predicar a Alemania, porque pues Martín Lutero es originario de Alemania. Y cuando iba ahí, hermano, dice que el predicador iba jalando una caja, un cofre, y ahí invitaba a toda la gente a echar dinero para, pues, la ayuda para la iglesia. El asunto es que el Papa, con la intención de recaudar más dinero, se inventó unas cosas llamadas indulgencias. ¿Ha escuchado alguna vez de eso? Las indulgencias. De hecho, según ellos, este año es el año de San José. Y si usted quiere ganar una indulgencia, tiene que hacer 3 cosas, dicen ellos, en este año de San José. ¿Quiere saber cuáles son? No, hombre, a eso sí, ¿verdad? Imagínese. El asunto es que, ¿qué son las indulgencias? Eran cartas firmadas donde te otorgaban un perdón para salir de cualquier situación, hasta por 1000 años de perdón. 1000 años de perdón. Entonces se inventaron esas indulgencias y la gente decía: mira, yo estoy perdonado porque tengo una indulgencia firmada por el Papa. Cuenta la historia, esto sí no lo han corroborado, pero cuenta la historia, que un hombre llegó con este predicador Juan Texel y le dijo: oye, yo necesito una indulgencia porque tengo una persona que la odio mucho y quiero hacerle daño. ¿Cuánto me cobras por una indulgencia? Dice que le dijo: ¿y qué quieres hacerle? Y que él dijo: no, pues le quiero pegar, nada más le quiero. Entonces dice que le dijo: no, pues es tanto, ya, aquí está tu indulgencia. Y que luego fue el hombre y le pegó a esta otra persona, y cuando quisieron apresarlo, él decía: ustedes no pueden hacerme nada porque yo tengo perdón firmado por el Papa. Y esos perdones eran por los pecados cometidos y por los pecados que ibas a cometer. Cartas firmadas por el líder máximo de la iglesia. Ahora, cuando usted escucha eso, ¿qué le causa?
Cuando usted sabe que la Biblia enseña que el único que puede perdonar pecados es Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Y esta gente se inventa que con una carta firmada tú eres perdonado. Ahora, a la parte de todo eso, la iglesia tradicional abrazaba la enseñanza o la tradición del purgatorio. ¿Sabe lo que es el purgatorio? ¿Sí? No el purgatorio. Una vez le dijeron a uno, ¿qué es el purgatorio? El lugar donde van las pulgas cuando mueren. El purgatorio es el lugar donde supuestamente van las almas, no los espíritus, no los cuerpos, las almas, a ser limpios, fíjese bien, para después salir de ahí y tener entrada al cielo. Pero se sale de ahí solamente a través de pagar, de que alguien haga algo aquí en la tierra a favor de ellos. Entonces, oye, estos años, hace unos meses, están promoviendo las indulgencias de San José. Usted tiene que hacer, para ganarse una indulgencia de esas, tiene que meditar en lo que hizo San José por 30 minutos. Tiene que ir a una basílica principal o una sede principal de la iglesia tradicional por 30 minutos. Tiene que hacer una oración en beneficio del Papa. Y si hace una de esas tres, usted se gana una indulgencia. Y usted puede ganarse la indulgencia a favor de alguien que murió, para que esa persona que está ahí salga del purgatorio y se vaya al cielo. Venía el predicador Juan Texel y decía: vengan. Fíjese, era un evangelista y andaba ahí y decía: vengan porque, y el lema de él era: vengan porque cuando suena el chelín, o sea la moneda alemana, en el cofre, un alma sale del purgatorio, decía. Y entonces evangelizaba, hermano, y decía: ¿a poco no tienen ustedes familiares allá, alguien que haya muerto? Están ahí, decían, ahí sufriendo porque tú no quieres pagar para que ellos salgan del sufrimiento. Y entonces promovía también la reconstrucción de la basílica. Y decía: allá está San Pedro y San no sé quién, se están mojando, decía, porque la iglesia no se ha terminado. Y dicen que decía él: los van a dejar ahí, que se enloden. Y entonces pasaba la gente, hermano, y daba su dinero. Y entonces ese era el lema. Cuando la moneda suena, escúchame, hermano, que esto a mí me ha tomado años aprender esto para venirse a dar aquí. Venía y decía: cuando la moneda suene, un alma sale del purgatorio. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve eso? No, y decía él, ese hombre, Juan Texel, decía: yo he salvado más almas del purgatorio que cuando Pedro predicaba en el libro de los Hechos. Así decía. Decía que él había salvado más almas de la perdición que las que Pedro había hecho cuando se convirtieron 5,000 y 3,000, ¿se acuerdan? Pues que él había salvado más almas. Pasaba la noche, ¿verdad? Y al día siguiente, porque era un predicador abusado, hermano, de esos abusivos que hay hoy en día también, buenos para sacar dinero. Este era así. Y entonces amanecía el día siguiente y decía: tuve un sueño y escuché las voces de los familiares de ustedes que decían: no te vayas, quédate un día más, porque a lo mejor mi familiar hoy va a dar algo para sacarme del purgatorio. Fíjese. Entonces la gente decía: no, pues sí, ¿verdad? Y ahí va. Eran buenos para manipular, para que la gente diera dinero. ¿Verdad
que la iglesia necesita una reforma también hoy en estos días? ¿Verdad que sí? Muchas cosas se ha ido por otro lado la iglesia. Andan muy lejos. El asunto es que al comparar las verdades escritas ahí, a Martín Lutero le daba cosa, pues, y no aguantó más al escuchar todo esto. Es más, mire, el predicador ese, le voy a decir otra de las barbaridades que decía que aún con esas indulgencias que andaba ahí, aún hasta el que hubiera violado a la Virgen María podía salir del purgatorio con perdón. Así decía. Decía, si alguien se hubiera atrevido, decía, a violar a la Virgen, a la Madre de Dios, decía él, con estas indulgencias él puede ser libre de todo pecado e ir al cielo. Eran unas cosas, hermano, que por eso decidí enseñárselo, hermano, porque yo sé que le iba a quitar el sueño con esas cosas. Hasta cólera le va a dar, ¿verdad? Pero, hermano, se vieron tantas cosas en la historia que no podemos volver a repetirlas a causa de no conocerlas. Entonces, la iglesia tradicional, hermanos, se perdió completamente y cayó en lo que la Biblia llama la apostasía. Pero los que habían visto todo este tipo de cosas malas se atrevían a divulgarlo y decían muchas cosas y fueron sacrificados y fueron muertos como mártires, hermano. En Coliseo Romanos, ahí está Hebreos capítulo 10, ahí dice que muchos de ellos sirvieron para de entretenimiento mientras estaban siendo perseguidos. Usted sabe, hermano, que varios emperadores en el Coliseo Romanos le soltaban las bestias a los cristianos para que se los devoraran solamente por ser cristianos. ¿Alguien vio alguna vez la película de Quo Vadis? Ahí sale todo eso. Quo Vadis. O usted solo veía el manto sagrado. ¿Verdad? No, hombre, bueno. El asunto es que en la vida de Martín Lutero comenzaba a gestarse, hermano, las ganas de decirle la verdad a la iglesia, porque él estaba dentro de la iglesia. Y hasta que un día no aguantó más. Y un 31 de octubre de 1517 escribió 95 tesis, le llaman ellos, o 95 complaints, pues, en otras palabras. 95 las agarró y se las fue a clavar en la puerta de la iglesia. Antes el muro de la puerta de la iglesia era como el lugar donde si alguien quería que todo el mundo supiera, iba ahí estaba escrito y ahí todo el mundo leía lo que iba a pasar. Haga de cuenta, él fue a hacer lo mismo y clavó 95 en contra de todo lo que estaba pasando en aquel entonces. ¿Cómo ve? Entre todas esas sobresalen algunas. Se las voy a leer porque estas sí no me las pude aprender. Ahí me disculpa. Son 95, hermano. La número 6 decía: el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se han reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistirá íntegramente. 7, la cláusula número 7 que él clavó ahí decía así, mire: mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. La 16 dice: al parecer el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la cual desesperación y la seguridad de la salvación, dice. Había uno que decía, el 20 decía: cuando el Papa habla de remisión plenaria,
de todas las penas no significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que Él mismo impuso. O sea que por una específica, pues, las indulgencias eran por un pecado específico, no eran por todos los pecados. Y entre todas estas tesis que él escribió, mire, la 24, dice: la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. O sea, este hombre fue, agarró eso y se los clavó en la puerta, hermano, y les dijo: esto no está en la Biblia. Tuvo el valor de ir a decirle: esto no está en la Biblia. Mire, la 27 dice: mera doctrina humana predican aquellos que se aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Mire, mera doctrina humana decía que era esa enseñanza. Pero la iglesia decía: no, son dogmas, y es como si habla el Papa, es como que Dios hablara. Entonces él decía: no, esa es mera doctrina humana. Caía mal, hermano. A ellos les caía mal porque les hablaba las verdades. Pero él fue el que es conocido como el padre de la reforma. Pero hubieron un grupo de reformadores. Pero él fue el que tuvo valor, hermano, de irle a decir las verdades ahí mismo. Ahí. 95, hermano. 95. Y eso fue un 31 de octubre de 1917. Han pasado más de 500 años después de la reforma. El asunto es que como el pueblo leía eso, muchos decían: es cierto, la iglesia nos estaba engañando, sí es cierto. Una de las que dice aquí decía: el Papa ahora tiene tanto dinero, ¿por qué no él, dice, construye la basílica con su propio dinero? Así decía una. Y yo decía: qué bárbaro, este sí. Le decía, tremendo, le decía las cosas. O en otra les decía: el Papa también tiene mucho dinero, ¿por qué no él saca todas las almas del purgatorio por amor? Por amor, si es que él tiene amor, por amor, que mejor saque a todos de una sola vez. Decía él, pero no, dice, las indulgencias solo los hinchan, decía, de dinero. Este les hablaba claro, hermano, claro. Imagínense. Entonces todo el mundo leyó eso, y entonces se hizo un grupo a favor y los que defendían la tradición. Entonces estaba el grupo que apoyaba las enseñanzas o la tesis de Martín Lutero, y en aquel entonces esto fue lo que pasó, cómo sobrevivió él, porque él no lo mataron así, de esa manera, como mataban a los demás, sino que el asunto tuvo que ver mucho con la política también, porque los reyes y príncipes que estaban ahí tenían que pagarle impuestos también a la iglesia. Se peleaban también los impuestos. La iglesia cobraba un impuesto y el pueblo y el rey y el príncipe o quien estuviera a cargo cobraba otro impuesto. Entonces había esa riña entre el gobierno y la iglesia porque tenía mucho poder la iglesia. Todavía meten las narices y las manos en todos lados. Ojalá mañana no amanezca el virus. Pero meten por todos lados, hermano. Ahora, esta gente, cuando empezó a ver eso, hicieron dos bandos. Entonces comenzó la gente a protestar contra todo lo que la iglesia hacía, a protestar contra todo lo que la gente decía. Pero no era una protesta, sino que era un reclamo, pues, más que todo, que por qué hacían eso con la gente pobre. Porque a los ricos les cobraban una manera y a los pobres les cobraban de otra. Entonces, toda esta gente practicaban las indulgencias, que era una manera moderna de disfrazar lo que se conoce como la simonía. La simonía está escrita en el libro de los Hechos, donde Simón el mago ve que el apóstol está poniendo sus manos sobre la gente y ellos reciben el Espíritu Santo.
Y entonces Simón el mago dice, te doy dinero y tú me enseñas cómo hacer eso para que la gente también reciba el poder. Y Pablo le dice, tu dinero perezca contigo. Porque piensas que el don de Dios se puede comprar con dinero. Pero ellos era lo que estaban haciendo. Vendían, según ellos, el favor de Dios a cambio de un dinero. Cuando a Martín Lutero comenzaba a dar misas, le decían, apúrate, apúrate y que solo duren 10 minutos. ¿Y por qué? Porque hay que sacar mucho. 10 minutos duraban, dicen las misas en aquel entonces. Y se tenía que pagar, todo era pagado. Todavía creo yo, ¿no? Todavía se paga. Ahora, yo no he venido aquí a hablar mal de la iglesia imperial, ellos tienen sus problemas, ellos tienen lo de ellos. Yo vengo aquí a contarle historia de por qué el cristiano realmente debería de marcar en su calendario el día de la reforma. Ahora, no es realmente Martín Lutero, como le digo, el único reformador, no, fue un grupo de personas que comenzaron a hacer el movimiento, pero Martín Lutero fue el que arrancó todo esto, y después de ellos vinieron otros reformadores, que vinieron ya a sentar las doctrinas de la iglesia cristiana prácticamente, pero no a ponerlas, sino que a redescubrirlas, a desempolvarlas, pues, y a ponerlas ya como la doctrina activa de la iglesia cristiana, que estaba escrita en la palabra. Pero tuvo que haber una reforma porque la iglesia estaba en deforma. Y a la iglesia tradicional odian a Martín Lutero. Porque después de eso, hermano, la iglesia despertó y la iglesia comenzó a tener acceso a la palabra de Dios. Ya después, con las copias que habían, comenzaron a darse cuenta que lo que la tradición enseñaba no era lo que estaba escrito. Y hasta el día de ahora nos seguimos dando cuenta en los mensajes, en las predicaciones, que lo que nos han enseñado a veces no es lo que realmente estaba escrito en la palabra. Entonces, esa misma situación se había dado en aquel entonces. Martín Lutero, hermano, lo llamaron a juicio y llegaron toda la gente apoderada y todo y le dijeron, ¿te vas a retractar? Y dice que él se acordó, ¿verdad? De que había hecho una confesión de no fallarle a Dios y de defender la fe. Y que él dijo, me retracto solamente si ustedes me convencen bíblicamente que lo que les estoy diciendo no es así. Y él sale una frase muy común, no me acuerdo muy bien que dice, pero dice, solo Cristo, solo la gracia, solo la escritura. Porque la iglesia tradicional no tiene solo a Cristo, no tiene solo la gracia, tiene un montón de cosas para recibir el perdón. Y no tienen solamente la escritura, tienen las tradiciones y un montón de cosas. Martín Lutero dijo, solo Cristo, solo la gracia, solo la escritura. Si me convencen que lo que yo les he dicho está mal, yo me retracto. Dicen que nunca se retractó porque nunca le pudieron refutar lo que él había descubierto en la palabra de Dios. Ese hombre, hermano, no inició todo esto con la intención de dividir la iglesia. Él quería corregir a la iglesia en la que él creía. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que la luz no puede convivir con las tinieblas. Y tenían, hermano, que poder tener la oportunidad, de hacer las cosas bien delante de los ojos de Dios. Y si es posible, comenzar de nuevo, comenzar de cero. Y es así, hermano, como la iglesia cristiana vuelve a las raíces. Vuelve, hermano, nuevamente a solo Cristo, a solo la gracia, a solo la escritura. Y desde ahí partimos, hermano. La iglesia tradicional siguió con lo suyo, pero nace la iglesia, hermano, ya reformada prácticamente, que puso solamente como base doctrinal solo a Cristo, solo la gracia y solo la escritura. Y ahí es donde estamos nosotros hoy. Un aplauso, Señor. Amén. Amén. Así es que no hay nadie más. Y basado en eso, hermano, la iglesia comenzó a crecer, comenzó a cumplir su misión. El Espíritu Santo comenzó a capacitar, hermano, y se ha visto el florecimiento de la iglesia real del cuerpo de Cristo. Las promesas escritas, hermano, cosas grandes, sin necesidad de tradiciones de hombres, ni de cobrar extra por el favor de Dios, nada de eso. Y
y tenemos como única autoridad la palabra de Dios. Un 31 de octubre de 1917 yo inicio todo esto, y por eso el 31 de octubre se conmemora el Día de la Reforma. Muchos le dicen de la Reforma Protestante, pero en sí fue el Día de la Reforma. Nada que ver con el Día de las Brujas. Así que las iglesias que entienden eso deberían de reconocer mejor la celebración del Día de la Reforma que otras cosas. ¿Amén? Así es que hasta aquí me quedé corto con la clase de hoy, pero pues ahí disculpen, es mucha información, hermano. Es mucha información y se queda corto uno siempre, pero luego seguimos hablando de otra, ¿verdad? Pero es bueno saber la historia de la iglesia, de dónde venimos, por lo que hemos pasado, para valorar a dónde es que estamos hoy. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta noche y le damos gracias a Dios. Nos despedimos de la internet, hermanos, los hermanos que estaban acompañándonos a través de ella. Que Dios les bendiga y ojalá que hayan aprendido algo con nosotros y que pues se una en verdad nuestra fe para seguir adelante y solamente depender de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, hermano. Y yo sé que en la religión tradicional hay gente que ama a Dios. Que Dios les bendiga.